Así que, hermanos, le damos gracias al Señor por este tiempo de poder compartir la palabra del Señor. Esto es lo que tenía preparado del domingo pasado. Pero bueno, el Señor nos guió por otro lado y es hermoso también saber, yo creo que después reflexionaba un poco, decía, Señor, ¿por qué nos llevaste a ese momento de adoración, de consuelo, de ver tu amor, del gozo? Porque el cristiano tiene que saber que debe mortificar el pecado cada día, pero siempre está el amor del Señor cubriéndonos, siempre está el gozo del Señor. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, sino que nosotros tenemos que siempre acudir a Él porque Él es nuestro socorro. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sustento. Por eso, si no tenemos a Cristo, estamos perdidos. Vamos a ser esclavos del pecado, pero si no tenemos a Cristo vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Pero como venimos hablando acerca del pecado y en este tiempo ya estamos viendo los últimos de los medios de la santificación, que es la mortificación del pecado. Y una de las cosas que la palabra del Señor nos lleva a ver, por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 13, que es un pasaje que lo hemos estado leyendo, pero vamos a volver una y otra vez. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos asistas en este tiempo a poder comprender, Señor, cómo mortificar el pecado. Señor, te pedimos, Señor, que podamos ver qué grave que es el pecado, Señor. Te rogamos, Señor, que tu palabra nos abra los ojos. Señor, que tu palabra, Señor, que es espada que corta, Señor. Padre, te rogamos que penetre hasta lo más profundo, Señor. Que quiebre, Señor, como martillo. Señor, que consuma como fuego, Señor. Padre, te rogamos que podamos, Señor, aprender y aplicar estas verdades de tu palabra, Señor. Rogamos tu asistencia, Señor. Sin ti no podemos hacer nada, Padre. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Señor, llénanos de tu espíritu, Señor, con firmeza, con vigor, Señor, para poder caminar en tus caminos, Señor, para poder andar en los caminos que tú ya has preparado para todos aquellos que te aman, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, Señor, siempre mirándote a ti, Señor. Gracias, gracias, Padre, en tu nombre. Amén y amén. Y hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice que debemos hacer estas cosas. En la versión de la Biblia de 1909, la Reina Valera 1909, que tiene un lenguaje que inclusive dice ahí en Romanos que debemos mortificar el pecado, que no es una palabra que la encontramos en esta versión, pero dice algo así: si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne. Si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, vamos a vivir. Dice, porque si nosotros mortificáis las obras de la carne por el Espíritu, porque si nosotros, dice la versión 1960, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, dice la versión 1909. Y es esta mortificación del pecado que debemos tener presente cada día. El cristiano tiene que vivir cada día pensando en esto, meditando en esto, de que el pecado está ahí, que el pecado remanente aún va a molestar a los cristianos, a los que son hijos de Dios. Por eso dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, lo vamos a leer también. Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced, ¿qué dice? Morir, pues, lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los cuales vosotros también, cuando anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Queda claro que un cristiano no puede vivir en estas cosas. No puede vivir en estas cosas, porque dice que nosotros éramos antes, vivíamos, pero la palabra de Dios nos dice que estas cosas son las que nosotros debemos hacer morir, porque son aquellas cosas que Satanás nos va a querer venir a tentar, nos va a querer venir a molestar, son esas cosas que nosotros aún como seres caídos, pero redimidos por Cristo, nosotros debemos hacer morir esas obras para que la obra de Cristo sea perfeccionada en cada uno de nosotros. Y hermanos, acá no tiene que ver la edad que yo tenga en el Evangelio. Hoy hay hombres que tienen mucho tiempo en el Evangelio, son teólogos, tienen una posición de nombre que conocemos, pero caen en pecados bastante feos. Bastante feos, pecados en contra de Dios, pecado en contra de la doctrina de Cristo y hasta a veces en estas cosas que nombra acá, malos deseos, pasiones desordenadas, impureza, fornicación. Por eso, hermanos, nosotros debemos saber que nuestro enemigo es Satanás. Pero ¿quién venció a Satanás? Cristo venció a Satanás. Y nosotros nos tenemos que asir de Cristo. Nosotros es la única forma de poder vencer al enemigo, por medio de la armadura espiritual, por medio de estar pensando en Cristo, meditando en Cristo, huyendo de estas cosas. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo un poco que nosotros debemos huir del pecado? Debemos huir, salir corriendo del pecado. Por eso también dice en Romanos 6:11, que lo vamos a buscar también, a modo de estar poniendo una pata Colosenses 3:5 y la otra pata es Romanos 6:11, podríamos decir. ¿Alguien que lo quiera leer? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, hermanos, los creyentes tienen que hacer estas 4 cosas. Primero, tenemos el deber de mortificar el pecado. Tenemos el deber de mortificar el pecado. Lo debemos hacer porque la palabra de Dios nos lleva a eso. Segundo, porque el creyente es una necesidad que el creyente tiene que mortificar el pecado. Es una necesidad que el creyente tiene de mortificar el pecado. Tenemos que saber qué implica estar haciendo morir el pecado en nosotros. ¿Qué implica hacer morir todas estas cosas, todas estas pasiones, todo aquello que no le agrada a Dios, hacerlo morir en nosotros? Y cuarto, ¿cómo podemos nosotros mortificar el pecado? Y eso es algo que hoy nos vamos a detener. Vamos a estar viendo alrededor de 7 puntos. ¿Sí? De acuerdo a lo que vamos siguiendo. Yo hoy voy a ver 2, tal vez, si el Señor lo permite, el domingo que viene Pepe vea los otros 5 puntos. Pero vamos a estar viendo cómo podemos mortificar el pecado. Y si volvemos ahí a Romanos 8:13, que es un texto que les dije que lo tengamos ahí en vista, que habla acerca de hacer morir. ¿Sí? Recordemos que todo creyente debe mortificar el pecado, pero solo los creyentes pueden mortificar el pecado. Una persona que no conoce a Cristo, si yo le digo que debe mortificar el pecado, tenés que hacer morir el pecado, no lo puede hacer porque es esclavo del pecado. Es como decirle a un preso que vaya a la esquina y compre 1 kilo de pan. No puede salir de la prisión. Está preso en sus delitos y pecados. Por lo tanto, está muerto, necesita la vida espiritual. Y les quiero decir algo, el creyente que no mortifica el pecado, si el creyente no mortifica el pecado comienza a ser una raíz muy profunda, empieza a trabajar mucho y empezamos a declinar.
A mí me tocó una vez estar viviendo en una casa que me había crecido una planta en el techo. No sé si ustedes las conocen, las que se llaman las palam palam, le dicen, ¿no? Es una planta que crece cuando hay membrana, a veces se junta tierra, y es una planta que empieza a crecer finita, empieza a tomar 1 metro, 1,5 metros, pero no vemos la raíz. Y la raíz hacia abajo es el doble, triple de profundo que lo que va creciendo hacia arriba. Y si uno no empieza a matar de temprano el yuyo, si la planta está muy grande y cuando quiere arrancar la planta, se lleva el cuadro de casamiento, el calefactor, se lleva la pintura, se lleva todo de la pared, hasta el zócalo, porque alcanza una dimensión tal la raíz que empieza a filtrarse por todos lados de la casa. Pero de apariencia en el techo se ve chica, pero la raíz hace un gran estrago entre las paredes. Y esto es un poco a modo de ilustración, hermanos, y no llega comparado a lo que el pecado hace, porque yo puedo sacar una planta y me va a dar una humedad, pero si el pecado hace una raíz en nosotros, lo más probable es que yo pueda estar cediendo, pueda estar alejándome del Señor. Y eso es muy preocupante en la vida de todo cristiano. Por eso el remedio que tuve que hacer era subir al techo día por medio y echarle un líquido que me habían dado para matar la raíz. Y tenía que hacer ese trabajito, y era difícil. Justo vivíamos en una casa que no era fácil acceder al techo. Tenía que colgarme por un árbol, trepar una reja, colgarme por un árbol. Yo le decía a Débora, si escuchás un ruido, vení corriendo porque estoy en el piso. Y me tenía que subir, y era realmente bastante trabajoso. Bueno, el cristiano debe trabajar todos los días para ver que no haya nada que pueda estorbar su comunicación con el Señor, su intimidad con el Señor. Por eso, hermanos, es tan importante mortificar el pecado. Pero ¿por medio de quién lo hacemos los hijos de Dios? Por medio, dice, del Espíritu, ¿no? Dice ahí el versículo 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, debemos consultar estos principios ya establecidos por la palabra. Por ejemplo, en Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. El que lo tiene, que lo lea. Y todo lo que hacéis, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, a veces preguntamos, ¿qué es pecaminoso? ¿Qué es el pecado? ¿No? Y entonces, como nos compartía Pepe la vez anterior, el domingo anterior, no el otro, cuando citaba un poco a Tim Conway, que él decía, si querés saber cuán lejos podés llegar del pecado, hasta dónde es la raya, tu deseo es que vos estés en el pecado. Andá al pecado directamente y no andes jugando con Dios. Andá al pecado, andate al mundo, pero no andes jugando con Dios, a ver hasta cuán lejos podés llegar. Por eso, hermano, nosotros nos movemos por principio. El cristiano se vive por principio. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, nos tenemos que hacer esta pregunta. Nosotros los que estamos acá, pero también nosotros hacérsela a aquellos que dicen ser nuestros hermanos. ¿Todo lo que hacemos glorifica a Dios? Todo lo que estás haciendo glorifica a Dios. Vos podés decir que podés irte a un lugar mundano, a un boliche, a un antro, podés entrar y hacerlo para la gloria de Dios. ¿Glorifica eso al Señor? Porque acá dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Por eso yo tengo que dejarme estas preguntas. ¿Puedo hacerlo en el nombre de Cristo? ¿Puedo darle gracias a Dios el Padre por haber hecho esto? Cuando yo estoy divirtiéndome o estoy en esa diversión, me causa alegría, gozo, y en medio de mi alegría puedo alabar al Señor.
Esas son preguntas que debemos hacerlo. Si yo creo que lo que estoy haciendo a veces lo quiero disfrazar de piedad, y siempre queremos buscarle esa vueltita, disfrazar las cosas de piedad. Y hermanos, nosotros tenemos principios ya establecidos, tenemos principios que son muy claros en la palabra del Señor. Ahora, los inconversos no pueden tener estos principios, porque ellos están esclavos del pecado. Si un inconverso se emborracha y llega a la casa y golpea a su mujer, y le decimos que eso que hizo es pecado, no le importa, porque él vive esclavo de ese pecado y lo va a seguir haciendo. Pero ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios, esto que estoy haciendo? Por eso son preguntas que nosotros debemos tener. Y ahora, ¿cómo podemos trabajar para mortificar el pecado? ¿Cómo podemos hacer para que estas cosas en nosotros podamos trabajar en esto, luchar en esto? Y yo digo, sí, yo no puedo hacer estas cosas. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo me ayuda Dios? ¿Cómo me ayuda la palabra del Señor? Bien, recuerden que le dijimos que íbamos a estar viendo algunas pautas. Hoy vamos a ver 2. Y una de ellas es trabajar diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe. Vamos a ver 1 Juan 5:4, para ver uno de los primeros pasajes. El primer punto, trabajemos diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe para poder mortificar el pecado. ¿Qué dice 1 Juan 1:4? 5:4, perdón, 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, uno de los problemas que nosotros tenemos si no trabajamos diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe va a ser un debilitamiento. Nos vamos a debilitar en la fe. Por eso debemos trabajar continuamente en fortalecer la fe. ¿Cómo? Utilizando los medios que el Señor nos dio para la santificación. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando, adorando, congregándonos, teniendo comunión con los hermanos. Son medios que el Señor nos ha dado, medios individuales como habíamos visto y corporativos, que nos ayudan también para fortalecer nuestra fe. Por eso, hermanos, volvemos a repetir, no hay un estilo de santificación, hágalo usted mismo. Hágalo en 5 pasos usted mismo. Necesitamos todos los medios que el Señor nos dio para poder fortalecer nuestra fe en el Señor. Y una de esas cosas es que tenemos que saber que nosotros en nuestro corazón tenemos a veces incredulidad. Y esa incredulidad es la que es vencida por la fe. Y es esta fe que dice 1 Juan 5:4 que vence al mundo. Por eso es esta fe que vence al mundo. Necesitamos la fe en Cristo. Efesios 5:16. Efesios capítulo 5, versículo 16, yo lo tengo, lo voy a leer, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, debemos buscar a Cristo, debemos buscar esta fe, que dice que es el escudo. La fe es nuestro escudo. ¿Saben cómo eran los escudos de los que iban a la batalla? Era como una puerta. La fe es una puerta que les cerramos al enemigo. La fe es una puerta que nosotros podemos estar apagando los dardos del enemigo. Es donde ahí van a dar y no nos van a pegar a nosotros. Pero esa fe era la fe que, ese escudo, era un escudo que protegía a todo el soldado, pero a su vez protegía a su hermano también. Por eso es tan importante estar unidos en el Señor, fortalecidos en el Señor y fortalecernos en nuestra fe, sabiendo que estamos en la misma lucha.
Por eso necesitamos, hermanos, tener el escudo de la fe. Por eso es algo que esta fe nos cubre completamente. Satanás nos va a querer traer, y una de esas cosas que trae sobre el cristiano es la duda. Es sembrar duda, sembrar engaño. Y él es muy astuto en eso. Por eso no tengamos cuidado de creer que nosotros sabemos todo, que nosotros tenemos conocimiento de todo. Satanás es mucho más astuto que yo. Por eso yo dependo de Cristo. Necesito ver a Cristo para no ser engañado. Hermanos, es muy importante. Uno de los puntos, entonces dijimos que es trabajar diligentemente en el fortalecimiento de la fe. Y hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, escudriñar las Escrituras. No podemos creer que vamos a fortalecer la fe leyendo el diario. Fortalecer la fe viendo las noticias en la televisión. O fortalecer nuestra fe tal vez, y es lícito, solamente escuchando predicaciones. Y es bueno y hasta nos deja una enseñanza. Pero principalmente el Señor nos dice que nosotros escudriñemos, meditemos su palabra. La estemos poniendo en práctica a la palabra, diligentemente. Ahí dice en Romanos 10:17. Vamos a buscarlo para poner una base a esto. Romanos 10:17. ¿Alguien que lo quiera leer? Yo tengo otros textos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. En 1 Pedro 2:23 dice, ¿quién? A ver si es este texto. Sí, al 25. 1 Pedro 2 del 23 al 25 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y el obispo de nuestras almas? Cristo. No es Francisco I, no es el Papa, es Cristo el único. Es Cristo. No hay otro. Y acá lo deja, no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes, lo deja bien en claro, que es en Él que yo tengo que aferrarme, que yo tengo que buscar fortalecer mi fe. Fortalecer mi fe. Y a veces la fe es debilitada, y es el objetivo también de Satanás. Por eso hay otro texto ahí en 1 de Pedro 2, del 1 al 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por eso, hermanos, el creyente, si conoció a Cristo verdaderamente, si está viéndolo a Cristo, va a gustar de estas cosas, las va a buscar. Pero primeramente, fíjense que dice que hay que desechar cosas. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que las detracciones es una lista muy larga de cosas que el creyente debe hacer morir. El Señor conoce nuestro corazón. Él conoce que nosotros debemos estar haciendo morir estas cosas. Por eso una y otra vez lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos crecer en la santidad que Él ya preparó de antemano para nosotros. Recordemos que esto es una obra eterna de Cristo. Él ya nos santificó y Él ya nos glorificó, pero nosotros debemos caminar y andar en esa santidad y trabajar en esa santidad. Por eso nosotros tenemos que ejercitar la fe. Entonces, escudriñar las Escrituras, ejercitar la fe en medio de las aflicciones. Hay un texto, que no lo recuerdo,
pero dice, en el día que temo en ti confío, ¿no? Sé que Efraín lo repite, lo dice, pero dice, en el día que yo temo en ti confío. Y ahí es donde nuestra fe, a veces que es puesta a prueba, es probada, nosotros debemos buscar al Señor. Nosotros debemos estar buscando en medio de las aflicciones, en medio de las tentaciones, fortalecer la fe en medio de la disciplina. La disciplina, hermanos, es tan necesaria para la iglesia, no solamente para estar obrando un acomodamiento, podríamos decir así, una restauración en el cuerpo de Cristo, sino para fortalecer la vida del hermano que sufre la disciplina, o los hermanos, y también el cuerpo de Cristo. También crece y es fortalecido en esa fe. Por eso, hermanos, sabemos que tanto a veces las tentaciones, las pruebas, la disciplina no son causa de gozo. Pero dice el Señor que después dan fruto en la gracia de Él, para el crecimiento. Este es el primer punto. Trabajar entonces diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe, de mi fe, de tu fe. Trabajar en estas cosas para poder mortificar el pecado, para poder mortificar, hacer morir las obras de la carne. Segundo, este es un poquito más largo, trabajar por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad, de ese pecado específico contra el cual estás luchando. Lo repito nuevamente, trabajar por mantener en tu mente, en mi mente, en tu conciencia, mi conciencia, un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado específico contra el cual estás luchando. Hermanos, una de las cosas que ha querido hacer, y una de las cosas que justamente hoy estábamos charlando con Pepe de lo que la Iglesia Católica Romana quiso hacer, es apaciguar el pecado. Que el hombre no se sienta tan culpable, que el hombre no se sienta pecador. Y fíjense que eso ha infiltrado hasta la iglesia. La iglesia que tiene que predicar la verdad de Cristo se ha infiltrado con esa psicología. Si te sentís muy pecador y llorás que querés salir corriendo de este lugar porque te sentís pecador, no te vayas. No es tan así. Dios igual te ama. No, ya Cristo te perdonó tus pecados. Ya Cristo, olvídate de tus pecados. Si Él se olvidó, ya está, listo. Y hermanos, eso ha sido una tragedia, es hoy una tragedia. Pensar de esa forma. Sabemos que sí, que Cristo se olvida, deja atrás nuestras rebeliones, deja atrás el pecado, pero por medio de mirar a ¿quién? A Jesucristo. Por medio de mirar a Cristo, el único que por gracia nosotros somos salvos. Pero recordemos, hermanos, que nosotros, una y otra vez, Dios le decía a su pueblo, los sacaba con mano poderosa, los perdonaba, pero a su vez enviaba a sus profetas para que recuerden cómo los había sacado y cómo ellos se habían entregado a la idolatría, y Él les perdonó. Y tenemos esas características de Dios. Y no podemos pensar de ninguna forma que Dios es un Dios que guarda rencor. Dios es un Dios santo, pero no va a tener por inocente al pecador. Dios es un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios de amor. Pero Él conoce nuestro corazón y conoce hacia dónde nos queremos inclinar. Por eso es tan importante tratar con la mortificación del pecado dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener una mente y una conciencia con ese sentido de culpa. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Se siente dolor? ¿Se siente culpa? ¿Se siente que nos dan ganas de escondernos? Bien, somos hijos de Dios. Ahora el problema es cuando no sentimos nada de eso. No siento culpa, no siento ganas de esconderme,
pienso, Dios ya me perdonó, no importa, lo tomo livianamente, ya está. Hermanos, tenemos que saber que es la gracia de Dios, que es el Cristo mismo que cargó toda la ira de Dios por ese pecado que yo creo que lo estoy tratando livianamente. Por eso, hermanos, debemos meditar, reflexionar en esto, en el peligro que hay en la maldad. Y debemos luchar contra este pecado. Contra ese pecado debemos estar luchando, trabajando. En Romanos 6:1. Romanos 6:1. Nos da una orientación de cómo debemos ver el pecado. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a estar viviendo en el pecado? ¿Cómo vamos a pensar que porque Dios es un Dios de misericordia y de gracia, yo puedo estar viviendo en el pecado? Hermanos, para cada conciencia de un hijo de Dios hay un Natán. ¿Qué le pasó a David? Un año entero, casi, aplacando la conciencia, haciendo cosas que no convenían. Desde el punto que él maquina estar con esa mujer, con Betsabé, lleva adelante todo su plan maléfico, hasta que viene, se aparece Natán, casi un año. Pero ahí es donde va a venir ese Natán a nuestra conciencia y a acusarnos y a decirnos lo que nosotros estamos haciendo mal. Trayéndonos frente a nosotros el pecado y la culpa y el dolor que hay por eso que estamos haciendo. Porque no podemos pensar que porque Cristo es un Dios misericordioso y su gracia abunda, nosotros vamos a pecar libremente. No podemos, dice Pablo acá. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo vamos a vivir en él? No podemos vivir en el pecado. Por eso, hermanos, es tan importante ver esta posición también de la que nosotros nos encontramos. Si un hombre que está esclavo del pecado, lo que va a seguir haciendo es pecar. Pero un cristiano que fue libertado del pecado no puede estar pensando que puede volver a ser esclavo del pecado. No puede anhelar ser esclavo del pecado. No puede anhelar el pecado. Porque va a pasar algo. Tenemos una motivación incorrecta o bien todavía no hemos sido libertados del pecado. Debemos creer por fe que Cristo me libertó del pecado y ya no puedo andar en estas cosas. Por eso es tan importante que cuando hacemos algo sintamos el dolor, el peso, la culpa del pecado. Porque eso da evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. Pero Dios nos dice que debemos apartarnos del pecado. Debemos huir del pecado. No tenemos que hacerlo más. Y es una lucha que nosotros la vamos a poder ganar con Cristo. Como dice Efesios 6, vestidos de la armadura de Dios. Vestidos de la armadura de Dios. Hay una frase que trae estoy leyendo el libro de La mortificación del pecado de John Owen, y en el cual sacamos mucho de esto que estamos hablando. Y hay un párrafo que dice: trae tu pecado al Evangelio para tener mayor culpa. Mira a aquel a quien han traspasado y dile a tu alma: ¿qué he hecho? Esto es lo que le devuelvo al Padre por su amor, al Hijo por su sangre y al Espíritu por su gracia. ¿Es así que yo compenso al Señor? Cuando un hijo de Dios peca, tiene que hacerse esto, tiene que traer el pecado al Evangelio de Cristo para tener una mayor culpa, una mayor conciencia de lo que está haciendo
y mirar a quien ha sido traspasado y decirle a nuestra alma, ¿qué he hecho? Y hacerse esta pregunta en su conciencia. ¿Es esto lo que le devuelvo al Padre por su amor, al Hijo por su sangre y al Espíritu por su gracia? ¿Es de esta forma que yo compenso al Señor? Si nosotros, hermanos, por eso debemos mirar el pecado, pero nunca, como hijos de Dios, no podemos dejar de mirar la gracia del Señor, porque es ahí donde nosotros vemos a nuestro abogado delante del Padre. Pero ese sentido de culpa que hay en nosotros, el Señor no lo quita porque sabe que nos tiene que estar amonestando para que veamos qué hemos hecho. Para que veamos qué hemos hecho, cómo hemos pecado delante del Señor. Por eso es tan importante comprender también que lo que pasó en la iglesia, justamente también hablábamos hoy, cuando vinieron los puritanos a América, desembarcaron, estuvieron en Nueva Inglaterra, y al poco tiempo vino una ola de jesuitas, vino una ola de hombres que conocían la palabra, pero estaban llenos de psicología. Y que tenían guerra contra estos hombres que verdaderamente eran hombres y familias que buscaban la piedad de Cristo. ¿Qué hicieron? Invadieron las universidades, las familias, las escuelas, el gobierno, para poder llenar todo con su psicología y quitar la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es tan importante ver la palabra de Dios tal cual es. Es tan importante ver lo que Cristo dice en su palabra acerca del pecado y tratar ese pecado. La culpa es un dolor del alma para que el hombre busque un remedio. Y otro libro recomendable también es el de Remedios Preciosos contra Artimañas de Satanás, que nosotros los hombres estamos viendo todos los viernes, capítulo por capítulo. Y hermanos, hermanas que no están ahí cuando estamos nosotros, cada vez que leemos a este hombre de Dios, a Thomas Brooks, la conciencia que tenía del pecado y cómo lo aplicaba, decimos, como dice Rafael, tremendo, ¿no? Tremendas cosas que leemos que nos hacen paralizar y nos hacen reflexionar. Y esto es como debe vivir el cristiano. Debe vivir meditando en estas cosas, reflexionando en estas cosas, sabiendo que nuestro mayor enemigo es el pecado y que debemos trabajar para mortificarlo. Les recuerdo el primer punto. Primero, trabajar diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe. ¿Por medio de qué? De la palabra, de buscarlo al Señor, de buscar ser fortalecidos en la fe. Y segundo, trabajar por mantener en nuestra mente, en nuestra conciencia, un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado específico contra el cual estamos luchando. Cuando nuestra alma anda mal, el Señor nos envía una señal de dolor a nuestra conciencia. Vieron que cuando hay fiebre en el cuerpo humano es porque algo anda mal. Es una alerta de que hay algo está por pasar o está pasando y no nos damos cuenta. Alguna infección viral o algo que pueda estar gestándose. Cuando el pecado está en la vida del creyente, el Señor nos mandará un alerta, una fiebre, podríamos llamarlo así, para que lo identifiquemos mejor. Pero eso va a nuestra conciencia, en la cual nos comienza a acusar y a decir, esto está mal. Hermanos, es muy peligroso ir en contra de la conciencia. Dios nos dio esa conciencia para que nosotros podamos estar alerta. Por eso debemos conocer bien también lo que dice la confesión de fe acerca de la conciencia, de cómo Dios dotó al hombre de conciencia y cómo Dios trabaja por medio de esa conciencia. Pregúntenle al reformador Lutero. Una de las cosas que le dijo a los clérigos y a los cardenales, les dijo, no puedo ir en contra de mi conciencia, y es muy peligroso ir en contra de mi conciencia, a menos que se me convenza
con las mismas escrituras, no me retracto y no me retractaré. No podemos ir en contra de la conciencia. Y es ahí donde es una señal de dolor y que es buena, porque eso nos va a traer arrepentimiento. Si tu conciencia te está acusando de pecado, es ahí donde debemos orar y debemos estar pidiéndole al Señor y que el Señor nos perdone, que traiga ese arrepentimiento a nuestras vidas. Hermanos, es lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Se encontró con la mujer samaritana, él ya le conocía toda su vida, le podría haber ido al grano directamente, pero él comenzó a hablarle a ella y empezó a decirle, dame agua, y empezó a hablarle un poco de su vida, y empezó a decirle de sus maridos. Y ella dijo, Señor, ¿cómo tú sabes que al que ahora tengo no es mi marido? 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. Y eso a ella le empezó a afectar su conciencia. Y eso es lo que Dios hace, lo que Cristo hace. Va a empezar a hablarnos a nuestra conciencia para que nosotros podamos arrepentirnos, para que ese dolor, el dolor que causa, para ir al Salvador en busca de alivio. La mujer samaritana quiso buscar a Jesús. Empezó a tener esa sed. Dame de ese agua para que no venga más a este pozo. Pero el Señor le decía, no es un agua que vas a tomar, vas a volver a tener sed. Es esa que salta para vida eterna. La mujer cree en el Salvador. ¿Y qué es lo que hace? Va y testifica acerca del Salvador. Es una evidencia de que Cristo había hecho algo. Ella tenía que testificar de lo que le había hablado un judío. Para un samaritano no era muy bueno. Pero Dios había hecho una obra poderosa. Y eso es lo que el Señor trae en nosotros. Una obra poderosa, y es para poder estar viviendo en Cristo. Tenemos que estar mirando la cruz de Cristo todos los días para encontrar ese consuelo, ese alivio, esa calma que nos va a traer el momento que nosotros nos damos cuenta que hemos pecado. Pedro, otro ejemplo, Pedro. Ahí lo tenemos a Pedro. Señor, nunca te voy a negar, Señor, hasta la muerte, que me crucifiquen contigo, casi decía Pedro. Pero cuando Pedro lo negó, quiso el Señor en su gracia soberana y en su providencia que Pedro pueda estar en el mismo lugar. Cuando cantó el gallo, Jesús posiblemente, dicen los historiadores, había una ventana en la cual daba al patio donde estaban todos calentándose y tal vez Pedro pudo ver a su Señor cuando cantó el gallo. Pero es Cristo, Él mismo, que restaura a Pedro. Por eso, hermanos, es tan importante de estar mortificando el pecado. Si no lo hacemos, ¿qué puede traer? ¿Qué consecuencias puede traer? Endurecimiento de corazón. Se comienza a endurecer el corazón. Hebreos capítulo 3 vamos a ver, del 12 al 13. Para poner también un fundamento a esto que estamos diciendo. El peligro del pecado trae dureza a nuestro corazón. ¿Qué dice ahí Hebreos capítulo 3 del 12 al 13? ¿Alguien que lo quiera leer? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del bien. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, a veces Dios, no quiero decir que Dios es un Dios tirano que le gusta castigar a sus hijos porque tal vez tuvo un mal día. No, Dios es un Dios soberano, que Él ama a sus hijos, por eso los disciplina. Pero a veces nos permite que estemos en aprietos, que comencemos a pasarla mal para que Él nos pueda mostrar que Él es un Padre, que nos corrige, que nos ama.
Por eso, hermanos, dice, miren, estén alerta, que no entremos en esa dureza para que no nos apartemos del Dios vivo. Por eso la disciplina de Dios es buena, porque nos hace participar de su santidad. Nos hace participar de su santidad. Y es justamente lo que nosotros estamos hablando de la santificación. Por eso Dios a veces nos deja, ¿no? Para que nosotros podamos ver que sin Dios verdaderamente la pasamos muy mal. Sin Dios la pasamos mal. La destrucción eterna es lo que hace el pecado. Y una de las cosas que dice 2 de Timoteo 2, del 21 al 22. Vamos a buscarlo ahí. 2 de Timoteo, capítulo 2, del 21 al 22. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificando, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, el pecado nos debilita en nuestro servicio. El pecado nos va a debilitar en estas cosas. Y nosotros no podemos darle motivo para que estas cosas ocurran. Por eso es tan importante. Fíjense que dice acá el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debemos limpiarnos de estas cosas. Debemos limpiarnos de todo aquello que sea pecado. Nosotros ahora estamos poniendo los ojos en nosotros como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, estas cosas debemos desecharlas. Debemos limpiarnos de todo pecado, procurar esas cosas con firmeza, una y otra vez, con firmeza. Hermanos, recordemos que el pecado en el hombre es el combustible del infierno. Es el que va a, cuanto el hombre que es portador de pecado, que es pecador, va al infierno y es como un tanque de gasolina cada vez más lleno que va a estallar. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener conciencia de que el pecado es en extremo grave. Ahora, ¿qué pasa con los hijos de Dios? Si yo digo, bueno, yo no voy a ir al infierno, pero puedo pecar, total, Dios me perdona. Y yo sé que tengo un abogado y son cosas que dice la palabra de Dios. Y son cosas que es verdad, que Dios me perdona. Pero hermanos, si un hijo de Dios piensa de esa forma, se está arrepintiendo de haberse arrepentido. Se está arrepintiendo de haberse arrepentido de sus pecados. Está mirando a Cristo y es como que le da la espalda a Cristo y vuelve a mirar su pecado y corre para abrazar a su pecado viejo, antiguo y lo que antes era esclavo. Y esto, hermanos, es estar escupiéndole la cara a Cristo. Y esto es estar exponiendo a vituperio al Salvador de nuestra alma. Por eso no podemos pensar que como hijos de Dios podemos andar en pecado. Y hermanos, esto es para nosotros, pero a su vez es también para que nosotros nos animemos en amor y nos exhortemos a andar como Cristo dijo que debíamos andar. Para que lo prediquemos a nosotros mismos, pero que a su vez lo hablemos a otros hermanos. Y recordémosle, hermano, recuerda, no puedes traer a vituperio nuevamente a Cristo. Mirá, está cerrando, cuidado, hermano, cuidado con esto que vas a hacer. Es amor, hermanos, eso. Es cuidar el cuerpo de Cristo. Es amar a mi hermano.
Por eso Satanás va a querer traer esas cosas dentro del cuerpo de Cristo. Va a querer traer ese engaño de que lo que yo estoy haciendo no es tan malo. Y hermanos, a veces muchos miran esto como diciendo, esto es imposible de que nosotros vivamos una vida así de santidad. Por eso algunos dicen, no, es imposible vivir así para Cristo. Sí, para el hombre es imposible, pero si estamos en Cristo, es posible. Si estamos en la verdad de Cristo, es posible porque Él es nuestro ayudador. Porque Él es el que nos da el Espíritu para poder vencer estas cosas. Pero si lo queremos hacer en la carne, no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder, vamos a estar luchando ilegítimamente. Vamos a estar luchando de una forma que vamos a ser vencidos y derrotados si no miramos a Cristo. El pecado es tan grave, hermanos, que nos aleja. Una de las cosas que nos aleja de Dios, que es la fuente de todo bien. Nos empieza a alejar de Dios, que es la fuente de todo bien. Por eso debemos mirar, debemos orar, debemos velar en el Señor, para que no caigamos en esta cosa. Vamos a llegar a una conclusión. Vamos a recordar de vuelta estos dos principios que hoy vimos. Primero, trabajemos por el fortalecimiento de nuestra fe. Cada uno trabaje por el fortalecimiento diario de su fe puesta en Jesucristo. Segundo, trabajar por mantener en nuestra mente y conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro, la maldad del pecado. Hermanos, estas cosas no las podemos quitar si queremos mortificar el pecado. ¿Cómo debemos hacer para hacer morir el pecado? Comenzando a ver estos dos principios claramente en nuestra vida. Fortalecernos en Cristo, fortalecernos en todos los medios que Cristo nos da para fortalecer nuestra fe en Él. Y a su vez, no ir en contra de nuestra conciencia cuando nos acusa de pecado, sino que mirar el pecado. Si nos entristecemos por el pecado, y el Señor va a poner esa tristeza, ese dolor, para que podamos arrepentirnos, llorar delante del Señor, decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname, te he fallado. No dejemos de mirar a Pedro. Tal vez cuando el Señor resucitó, cuando dice la palabra que Él ya resucitado, Él se acerca a ellos. Y hay una imagen gráfica que posiblemente, hermanos, es una interpretación que tengo yo, pero posiblemente la imagen gráfica de Pedro negando a Jesús. Era una época que hacía frío y se calentaban con fuego en el medio, como en grandes tambores. Y Pedro, cuando lo negó a Jesús, posiblemente estaba cerca del fuego, calentándose. Y donde tenían a Cristo, ya lo tenían apresado, había una ventana que daba a ese patio. Y él tal vez podía ver, Jesús, toda esa escena del fuego, y tal vez podría ver a Pedro, tal vez lo podría haber divisado, como Pedro a su Señor. Y en esa escena, Pedro lo niega 3 veces, lo que Jesús le había dicho. Pero ahora, después de resucitado, ellos están en la barca, miran a alguien en la playa que había encendido un fuego, y era Cristo, era el Señor resucitado. Y tal vez a Pedro se le puede haber cruzado la misma imagen, el mismo fuego, la misma cara de su Señor. Y el momento de culpa, de recordarle ese momento que lo negó. Y ahí es donde el Señor se dirige a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él lo amaba. Por 3 veces le preguntó el Señor. Y es ese amor que Cristo tiene para con sus hijos. Pero Cristo ya le había prometido a Pedro que él iba a volver y después de que haya sido restablecido iba a confirmar a sus hermanos. Es hermoso el Señor. Él nos ayuda en nuestra santificación.
Él nos ayuda y Él es todo nuestro bien y todo nuestro gozo. Por eso, hermanos, le damos gracias al Señor, de que sea Él nuestra paz, de que sea Él todo nuestro bien a nosotros, para nosotros y para su propia gloria. Hermanos, si estas cosas que hemos compartido causan un efecto en cada uno de nosotros, si tal vez estamos viviendo o luchando con el pecado y sentimos este efecto de dolor, de tristeza, démosle gracias al Señor, porque es el Señor que nos está amonestando, es el Señor que nos está haciendo ver que estas cosas nosotros tenemos que llevarlas a Él. Y porque todavía el pecado no ha endurecido tu corazón, no ha endurecido mi corazón. Si sentimos estas cosas es porque todavía el Señor no ha permitido que se endurezca nuestro corazón. Y démosle gracias a Él por su gracia, por su gran amor y misericordia que Él nos tiene día tras día, sabiendo que nosotros fallamos todos los días. Pero hermanos, debemos ir a Cristo, ver a Dios en su misericordia y ver que Él está actuando amorosamente en nuestra conciencia. Él está actuando poderosamente y amorosamente en nuestra conciencia para que participemos de su santidad. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor, y hacernos ver, Señor, lo que es el pecado. Padre, Señor, tú sabes que exponer estas verdades, Señor, yo no estoy libre de pecado, Señor. Señor, exponer estas verdades delante de mis hermanos, Señor, es ver, Señor, cuánto te necesitamos, te necesito, Señor. Y cuánto debe ser mortificado el pecado en nuestra vida, en mi vida, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque cuando sentimos, Señor, que nuestra conciencia nos acusa con culpa, con dolor, Señor. Señor, gracias porque podemos acudir a ti. Señor, podemos arrepentirnos y, Señor, tú nos restauras, Señor, y nos haces ver que somos tus hijos, Señor, aún cuando nos disciplinas, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor. Señor, sigue obrando en nosotros de esta forma, sigue mostrándonos qué feo y, Señor, y podrido es el pecado. Señor, que huyamos, Señor, corramos del pecado y que te busquemos a ti en santidad cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pido por favor, ayúdanos, Señor, porque es por medio de tu Espíritu, de la única forma que vamos a poder hacer morir el pecado. Danos la fuerza, Señor, para poder tener la acción de correr del pecado, Señor. Que podamos tener, Señor, tú nos has dado, Señor, dominio propio. Por eso, Señor, te rogamos, Padre, que podamos estar andando de acuerdo, como dice tu palabra, que debemos andar conforme al Espíritu, Señor, y no satisfacer las obras de la carne. Señor, gracias. Señor, acompáñanos a nuestros hogares ahora, Señor. Lo que compartamos en este tiempo, Señor, te rogamos, Padre, que pueda ser de edificación. Gracias porque podemos estar juntos y vernos nuevamente, Señor. Ayúdanos esta semana, Señor, a poder poner estas cosas en práctica, Señor, y ver la victoria que tenemos en ti, Señor. En tu precioso nombre, amén.